En este video voy a hablar sobre los elementos básicos de Machine Learning. Y hay tres puntos principales que quiero cubrir. El primero tiene que ver con las definiciones. Y aquí voy a iniciar describiendo a qué nos referimos con inteligencia artificial, cuáles son los subtipos principales de inteligencia artificial y dónde cabe Machine Learning en estas definiciones. El segundo va a ser cuál es la clasificación o tipos de Machine Learning que existen. Y finalmente voy a hablar sobre cuáles son los elementos básicos de todos los problemas de Machine Learning. Entonces vamos iniciando con la definición de qué es la inteligencia artificial. Y dependiendo del contexto en el que estemos o dependiendo de qué tanto conocemos sobre el tema, las personas se van a imaginar cosas distintas. Por ejemplo, lo que vemos la mayor parte del tiempo en películas, series o trabajos de ficción representan a la inteligencia artificial como seres o robots humanoides que son capaces de hacer todo lo que un humano es capaz de hacer. Pueden comunicarse, pueden moverse, pueden tomar acciones, todo de manera independiente. Cuando esta imagen se lleva hacia el lado negativo, entonces tenemos la representación de la inteligencia artificial como alguna entidad que puede tomar dominio sobre la gente y entonces volverse contra sus creadores. En su mayoría todo esto son simplemente trabajos de ficción y la verdad es que estamos todavía muy lejos de llegar a desarrollar una inteligencia artificial que tenga dichas características. Ahora, si nos vamos al contexto actual y las herramientas de inteligencia artificial que tenemos actualmente, ChatGPT es uno de los ejemplos más famosos hoy en día de inteligencia artificial. Es un agente con el cual la gente puede interactuar, puede enviar preguntas, puede subir imágenes y entonces este agente puede interpretar lo que la gente está diciendo y tratar de generar una respuesta que sea coherente. Otro ejemplo es lo que se le llama la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen, la fotografía de una persona y tenemos una obra de arte. Y parte de lo que se hace con esta inteligencia artificial generativa es crear la fusión de ambas. Queremos mantener el contenido de la imagen que está arriba, pero con la textura de la imagen que está abajo, y entonces al fusionarlas se obtiene una imagen de este tipo. Entonces, todas estas son algunas de las representaciones más comunes que tenemos de la inteligencia artificial. Y hasta cierto punto, todas ellas tienen un poco de verdad, quizá excepto aquella que nos dice que la inteligencia artificial se vuelve un riesgo para la humanidad porque se va a volver en contra de nosotros. Ahora, ¿cuál es la definición de inteligencia artificial? De acuerdo con este libro de Russell y Norvich, que es uno de los libros clásicos en el tema, nos menciona que la inteligencia artificial es el área del conocimiento que estudia agentes que reciben información externa y realizan acciones en consecuencia. Entonces, como pueden ver, esta es una definición bastante general y hay muchísimos productos o muchísimos desarrollos que caben en esta definición. Y en parte eso ocasiona que haya mucha gente que esté mencionando cosas sobre estamos desarrollando una inteligencia artificial para esto o una inteligencia artificial para aquello. Se refiere simplemente a un programa, una pieza de software que va a recibir información del exterior y que va a tomar una decisión después de analizar dicha información. Ahora, hay 6 tipos principales o 6 categorías de inteligencia artificial. Estas categorías no son independientes una de la otra y muchas veces están entrelazadas, pero sí hay personas que se dedican exclusivamente a una de ellas o que hacen sus mayores contribuciones en uno de estos aspectos. La primera, y con la que a lo mejor la gente tiene mayor interacción, es el procesamiento del lenguaje natural. Estos son agentes que pueden entender cómo nos comunicamos los humanos y pueden comunicarse de la misma manera. Por ejemplo, herramientas como ChatGPT o herramientas como Siri, Alexa o los agentes de Google, por ejemplo. Todos ellos pueden entender voz, pueden entender
texto y pueden responder utilizando voz y texto. Entonces, el área de inteligencia artificial que se enfoca en esa parte es el procesamiento del lenguaje natural. También tenemos algo que se llama la representación del conocimiento. Nosotros interactuamos de manera física en nuestro ambiente, pero la computadora es un medio digital, es decir, todo tiene que ser transformado a unos y ceros eventualmente. Entonces, ¿cómo hacemos que la computadora tenga una representación de qué significa una imagen, qué significa una palabra, qué significa un sonido? La parte de representación del conocimiento se encarga justamente de esta actividad. Cómo tomamos la información externa y cómo la hacemos o cómo se la pasamos a la computadora de tal manera que sea mucho más sencillo encontrar patrones y tomar decisiones. La tercera área es la visión por computadora y esta área pues se encarga de trabajar con imágenes y con videos sobre todo, y tiene que ver en cómo extraemos la información que está presente en alguna imagen. Está el razonamiento automático, que tiene que ver con la toma de decisiones, cómo recibe la computadora la información y cuál es el proceso para llegar a una cierta predicción o a una sugerencia. Está la parte de Machine Learning, que también tiene que ver con predicciones, cómo encontramos patrones en los datos que nos permitan hacer predicciones a futuro. Y finalmente la parte de robótica. Las otras 5 áreas se puede decir que viven en un mundo virtual. Es simplemente software, pero no interactúan directamente con el mundo físico, con el mundo en el que vivimos. La parte de robótica cumple esa función. No solamente es software, sino que también puede interactuar físicamente manipulando objetos o realizando acciones en el mundo real. Entonces, estas son de forma general 6 áreas de inteligencia artificial. Y como les digo, muchas de ellas están entrelazadas. Por ejemplo, robótica utiliza bastante de visión por computadora y razonamiento automático. Machine Learning es una pieza clave tanto en procesamiento del lenguaje natural como visión por computadora. Todas estas actividades requieren de representación del conocimiento, cómo trasladamos la información a algo que la computadora puede interpretar. Entonces están muy entrelazadas. Sin embargo, pues son 6 características o 6 clasificaciones generales. Y en esta serie de videos yo me quiero enfocar en Machine Learning. Machine Learning también tiene su propia definición y me gusta mucho la definición que maneja Kevin Murphy en su libro de Machine Learning, y lo describe como un conjunto de métodos que de manera automática identifica patrones en un conjunto de datos y después utiliza estos patrones para hacer predicciones o para tomar decisiones. Y hay varios tipos de Machine Learning, y hay 3 principales. El primero es el aprendizaje supervisado. Y se le llama supervisado porque nosotros vamos a tener una serie de datos, pero también vamos a tener una etiqueta para cada uno de los datos. Por ejemplo, si tenemos una serie de imágenes, podemos darle una etiqueta de si hay un gato presente o un perro presente en esta imagen. La etiqueta es si lo hay o no lo hay. Entonces tenemos la imagen y tenemos la etiqueta que queremos aprender. Está también el aprendizaje no supervisado. Y ahí simplemente tenemos los datos, pero no sabemos qué hay ahí. Sin embargo, puede haber distintos patrones. Por ejemplo, a lo mejor vemos que si queremos distinguir entre perros y humanos en una fotografía, pero no sabemos qué hay presente en cada una, bueno, podemos utilizar técnicas de aprendizaje no supervisado para a lo mejor identificar que en las imágenes hay una serie de elementos que están en 2 piernas, que serían los humanos, o que regularmente están en 4 patas, como los perros. A pesar de que no decimos explícitamente lo que hay ahí, hay características de la imagen que nos va a permitir agruparlas en distintas categorías. Esto también se utiliza mucho en la segmentación de mercados. A lo mejor no sabemos cuántos grupos hay, pero sí podemos decir que si tenemos una serie de clientes, a lo mejor ellos comparten ciertas características en general.
No sabemos o no tenemos de manera explícita una etiqueta para cada cliente, pero sabemos que se comportan de manera distinta. Finalmente tenemos el aprendizaje por refuerzo, que este es un tipo diferente de Machine Learning. En el aprendizaje supervisado tratamos de hacer una predicción y ahí se termina el problema. En el aprendizaje por refuerzo, más que hacer una predicción, estamos tratando de aprender una estrategia. Esto quiere decir que vamos a tener que tomar una serie de decisiones y entonces el resultado va a llegar hasta el final de toda esta serie de decisiones. Un ejemplo puede ser el desarrollar un programa que juegue ajedrez. No se trata simplemente de pensar en el siguiente movimiento, sino en generar toda una estrategia que nos permita ganar al final. Entonces, en el aprendizaje por refuerzo se trata de aprender una estrategia. Ahora, vamos a concentrarnos en el aprendizaje supervisado. Y hay varios tipos de problemas que podemos resolver. El primero de ellos es la regresión, y se le conoce como un problema de regresión a aquel problema en el que queremos predecir un valor numérico. Por ejemplo, ¿cuál es el valor estimado de una casa? Nosotros podemos tener distintos datos de esta casa. Por ejemplo, el año de construcción, el número de habitaciones, número de baños, el área, etc. Y dados estos datos, nosotros queremos predecir un precio. Entonces, esto es un problema de regresión. Tomamos datos de algo y predecimos un número. También están los problemas de clasificación. Y en clasificación se predice la pertenencia a un grupo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de ultrasonido. Esta imagen es de una cadera. No tienen que saber interpretarla. Simplemente es la imagen de una cadera. Nosotros ponemos esto en un clasificador y este clasificador nos va a indicar si la persona tiene algo que se conoce como displasia. Entonces la clasificación es si tiene displasia o no tiene displasia. Entonces, este es un problema de clasificación. También tenemos la actividad de segmentación, que es cuando se trata de identificar los elementos que están presentes en una imagen. Por ejemplo, aquí tenemos otra imagen de ultrasonido. Esto es de una tiroides. Y queremos identificar qué es lo que estamos viendo. Entonces, en el problema de segmentación vamos a crear estas máscaras y después podemos indicar cuál es el nombre de cada máscara. Por ejemplo, este elemento en rojo es la tiroides, este elemento en azul es la carótida, este elemento en color cian es la tráquea y el elemento en color púrpura sería un tumor. Este es un caso específico de un problema de clasificación en el cual nosotros tenemos que clasificar cada píxel en esta imagen como perteneciente a una clase o no. En este caso, tenemos 5 clases: carótida, tráquea, tumor, tiroides y ninguna de las anteriores. Entonces, es un problema de clasificación, pero a nivel del píxel. Ahora, estas son el tipo de tareas que podemos hacer con el aprendizaje supervisado. También podemos clasificar el aprendizaje supervisado por el tipo de modelo que vamos a utilizar. Y en general hay 2 clases importantes. El primero es el tipo de modelos que se conocen como paramétricos. Se les conoce así porque el número de parámetros que vamos a tener en este modelo es fijo. Y la tarea que tiene Machine Learning es justamente encontrar el valor de estos parámetros. Una de las ventajas que tienen es que es muy rápido correr inferencia en este tipo de modelos. Le damos los datos, corremos el modelo y tenemos una respuesta casi automática. Pero también para que estos modelos funcionen de manera adecuada, tenemos que hacer suposiciones muy fuertes sobre la distribución que siguen los datos. Y ejemplos de modelos paramétricos es regresión lineal, regresión logística, redes neuronales. En este tipo de problemas estamos tratando de aprender los parámetros de una ecuación. También tenemos los modelos no paramétricos. Y en los modelos no paramétricos, el número de parámetros, se le puede llamar, crece con el número de datos. Es decir, no hay una ecuación que tengamos que modelar. Simplemente tenemos que almacenar los datos. Mientras más datos tengamos,
pues se vuelve más complejo el problema. Se puede decir que cada uno de los datos se vuelve un parámetro. Esto lo hace un tipo de modelo muy poco óptimo con set de datos grandes. Sin embargo, son modelos muy fáciles de implementar. Y los ejemplos son K-Near Snakeboards, Support Vector Machines, y este tipo de modelos no tratan de ajustarse a una ecuación, funcionan de otra manera. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, imaginemos un problema de clasificación. Este es un problema en 2 dimensiones y tenemos 2 características, la característica X y la característica Y. Tenemos 2 clases, las X y los círculos, y lo que nosotros queremos decidir es si nos dan un nuevo punto, ¿qué es más probable? ¿Que corresponda a las X o que corresponda a los círculos? Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es tratar de definir una frontera. Y si decidimos que esta frontera tiene la forma de una línea, bueno, en 2 dimensiones, la ecuación de la línea es y igual a omega x más b. Entonces, esta ecuación tiene 2 parámetros, el coeficiente omega y el coeficiente b, que es el bias. Si nosotros aprendemos el parámetro omega 1 y b1, podríamos tener esta frontera, y entonces todo lo que caiga del lado derecho de la frontera se considera como círculo, todo lo que caiga del lado izquierdo se considera como una X. Ahora podemos tener otro parámetro distinto, por ejemplo, omega 2 y b2, que nos generen una segunda línea. Y entonces el objetivo que tenemos con el aprendizaje supervisado y con Machine Learning es cuáles son los parámetros óptimos, cuál es la línea óptima que nos va a dar el mejor resultado. Y entonces sí, ya podemos preguntar, bueno, dado este nuevo punto del que no conocemos la clase, ¿cuál sería nuestra predicción? En este caso, independientemente de si escogemos la línea roja o la línea azul, la predicción sería que creemos que esto es más probable que sea un círculo. ¿Cómo sería este problema con modelos no paramétricos? Con un modelo no paramétrico podemos guardar todos los datos en memoria y mantenerlos ahí archivados. Entonces, cuando nos llega un nuevo punto, lo que podemos generar es una vecindad alrededor de este punto y entonces tomar una decisión relativa a al set de datos que tenemos adentro de esta vecindad. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos 4 puntos en el set de entrenamiento, que son círculos, y tenemos 2 puntos, que son las X. Entonces podemos decir que hay una probabilidad del 66% de que esto vaya a corresponder a un punto. Entonces aquí no hay ecuaciones, no hay parámetros. El problema es que vamos a tener que mantener todos los datos en memoria. En el caso de los modelos paramétricos no es así. Una vez que aprendemos los parámetros de la ecuación, ya tenemos omega, ya tenemos b, y entonces podemos olvidarnos de estar almacenando los datos. Ahora, independientemente del tipo de modelo que nosotros escojamos o del tipo de problema que queramos resolver, clasificación, segmentación o regresión, hay unos puntos en común que están presentes en todos los problemas de Machine Learning, al menos en el aprendizaje supervisado. Y estos puntos son: necesitamos primero un set de entrenamiento. Y este set de entrenamiento tiene 2 elementos. Tiene el vector, los vectores de entrada X, y el objetivo Y. Este vector de entrada X pueden ser las características de una casa, pueden ser una imagen, puede ser un video, puede ser un archivo de sonido. Y la etiqueta es justamente lo que queremos predecir. Queremos predecir la pertenencia a un grupo, queremos predecir algún valor numérico. Después tenemos un algoritmo de aprendizaje. Y este algoritmo de aprendizaje es regularmente la combinación de un modelo que vamos a elegir, ya sea paramétrico o no paramétrico, y un algoritmo de optimización que nos va a encontrar los parámetros que nos maximicen una cierta métrica o que nos minimicen alguna medida que tenga que ver con el error. Al terminar de utilizar este algoritmo de aprendizaje, vamos a tener un predictor.
Y este predictor nos va a permitir recibir una nueva entrada X y hacer una nueva predicción. Y básicamente así es como funciona el aprendizaje supervisado. Entonces, implícitamente lo que estamos diciendo es de que existe una función, f de x, que va a hacer el mapeo entre el vector de entrada y el objetivo que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros no conocemos cuál es esta función. Esta función existe en el mundo, pero no tenemos idea de cuál va a ser. Entonces, nosotros vamos a proponer un modelo que va a tratar de aproximar esta función. Y entonces tenemos por un lado la realidad, que es f de x o el valor objetivo y, y tenemos nuestro modelo que va a tratar de aproximarlo. Y lo que vamos a tratar de hacer es medir la distancia que hay con cualquier medida de distancia que tengamos. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero lo que vamos a tratar de hacer es disminuir la distancia entre los valores objetivo que vemos en el set de entrenamiento y los valores que nuestro modelo predice igual en este set de entrenamiento. Y el objetivo es minimizar esta distancia. Y entonces vamos a tener que todos los problemas de aprendizaje supervisado van a requerir un vector de características de entrada, van a requerir las etiquetas, van a requerir una función de costo, que es justamente esta medida de distancia de qué tanto se alejan nuestras predicciones del valor que tenemos registrado. Va a requerir un modelo, que puede ser paramétrico o no paramétrico. Va a requerir un algoritmo de optimización, que va a tratar de encontrar cuál es la configuración ideal de este modelo que vaya a minimizar esta función de costo. Y finalmente va a tener el predictor, que es la salida de todo el algoritmo. Entonces, todo esto es nuestros elementos básicos para cualquier problema de Machine Learning supervisado. En los siguientes videos voy a empezar a describir cada uno de los algoritmos, de dónde vienen, por qué funcionan, cómo se utilizan y cuáles son las suposiciones que hacen sobre la distribución de los datos.